Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Fuera de Juego. Estamos a punto de cumplir 5 años de aquel intento por mostrarnos que el fútbol podía ser y debía ser otra cosa. A 5 años que nos dijeran que el fútbol ya no lo ve nadie, que a los jóvenes no les gusta y que solo había un camino. El camino terminó con un estrechón de manos entre aquellos que estaban 5 años atrás en disputa por saber si el fútbol podía ser rescatado. Y se estrecharon las manos, sí, por el bien del fútbol, como también supuestamente por lo mismo que comenzaba la Superliga, era por el bien del fútbol. Arrancamos Fuera de Juego. ¿Cómo están? Gustazo saludarles. Barak Feber, Rodri Fáez, Alex Pareja. Más adelante se viene en este nuevo ciclo, primera gran charla, aunque unas partes nada más. Después estaremos mostrando la charla completa con el ahora seleccionador de Qatar, Julen Lopetegui. Barak Feber, bienvenuti. Saludos a todos. Por el bien del fútbol, me quedo con esta reflexión y ir un poquito más. Por el bien del fútbol, y se introdujo el VAR también recientemente y estamos más o menos donde estábamos. Por el bien del fútbol, hubo un golpe tremendo que sacudió la FIFA hace ya 10 años, o estamos cerca de los 10 años, y seguimos básicamente exactamente igual donde estaba el fútbol antes. Seguimos todo vivos con lo bueno y sobre todo con lo malo de este deporte. Rodri Fáez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Palomo, ¿cómo estás? Fernando, Alex y Barak. Bueno, la verdad que yo en estos últimos momentos /horas he estado pensando muchísimo en la rapidez con lo que los críticos al Cholo Simeone saltan en las derrotas y la tranquilidad, calma y falta de actividad con la que han saltado en las últimas horas después de lo que ocurrió contra el Fútbol Club Barcelona. Alex Pareja, la frase, la recomendación, el pensamiento, la idea, el consejo, la receta, no sé, lo que se te ocurra para arrancar. ¿Qué tal, amigos? Pues mira, lo que se me ha ocurrido es una reflexión precisamente al hilo de lo que decías de la Superliga y también lo que acaba de decir Rodri, ¿no? De la gente que salta de barcos y que se sube y tal. La de gimnasia mental que hemos visto en estas últimas 48 horas con todos aquellos defensores acérrimos de la Superliga diciendo que esto había que cambiar, que no sé qué. Ahora convirtiendo la capitulación del Real Madrid y de Florentino Pérez en una victoria. A mí que me lo expliquen, pero es tan triste como previsible. Mira lo que te digo. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Hagamos ese ejercicio. ¿Ganó Florentino después de esto? Arrancamos con el triunfazo del Atlético de Madrid en la primera semifinal de la Copa del Rey. Barak, ¿cómo explicar que un 4-0 se queda corto? Explicarlo desde la urgencia que tenía el Atlético de Madrid respecto a la necesidad que tenía el Barcelona, que no era menor. El Barça tiene que ganar cada partido. Si es el final de Copa del Rey y ha ganado 32, tiene que ir por la 33. Pero el que realmente estaba necesitado y urgido por el contexto que el que llegó a este partido, porque no va a ganar la Champions League, el Atlético de Madrid nunca la ha ganado y seguramente este año no se van a alinear los astros para que suceda, porque en la Liga, tras la derrota contra el Betis, quedó ya a expensas de dos cataclismos del Barça y del Madrid, y encima que el Atlético pueda remontar esos 13 puntos que tiene de distancia respecto a uno y 12 respecto al otro, y porque salió con esa conjura, ahora que está de moda esa palabra en la capital española, a jugarse todo a 90 minutos ante un Barcelona que no tenía a Rafinha, que no tenía a Pedri, que sí tenía la necesidad, no la urgencia ni la obligación, y que ha mantenido los patrones de conducta defensivos que son muy, muy flojos, y que cuando un rival como el Atlético de Madrid tiene a futbolistas de la capacidad de Griezmann, de Lookman, de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone, y juegan todos juntos además por una vez, entonces eso empieza a explicar un poquito por qué pasó lo que pasó. Hay reportes que indican que en este momento, el momento en el que grabamos este episodio de Fuera de Juego, en este nuevo ciclo, en esta nueva plataforma, me acaba de llegar un reporte que Giuliano Simeone sigue corriendo. Rodri, se ha dicho muchas veces en los 14 años del Cholo Simeone, te planteabas de cómo saltan del barco y luego se vuelven a subir al barco del Cholo, muchos de los críticos, pues mucha de la crítica siempre, incluso hasta a partir del Cholo Simeone mismo, el cholismo creo que se puede definir en función a lo que ahora te planteo, que si el Atlético colectivamente no podía equiparar la jerarquía individual
del rival al que tenía enfrente, al menos el partido de la intensidad lo iba a empatar. Pero es que ayer arrancó goleando ese partido. Y no por el marcador que vimos al final de la primera parte, porque la actitud tenía una referencia. No había jugador del Barça que pudiera girar con la pelota tranquilo. Sí, es que cuando tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando no puedes equiparar la calidad de un plantel con el otro, pues al final tienes que utilizar tus propias armas. Creo que además fue muy inteligente el Cholo Simeone en el planteamiento, es decir, un equipo muy sólido atrás y que sale muy bien en las transiciones. Ahí es donde hizo muchísimo daño al FC Barcelona. De hecho, no es la primera vez que venimos comentando esas dificultades del Barça a la hora de defender, pero no es lo mismo defender contra el Mallorca, con todos los respetos, que contra un equipo que tiene a Julián Álvarez, a Lookman en estado de gracia, que tiene a Antoine Griezmann y compañía. Entonces, ahí es donde no te perdona absolutamente nadie. Y es más, en la primera parte todos lo pudimos ver. Hubo dos opciones incluso para que el Atlético de Madrid pudiera hacer más daño todavía en el marcador. Y ya está. Es que es así. Es a lo que se tiene que aferrar el Atlético de Madrid esta temporada, viendo el fiasco que ha supuesto la primera vuelta, que sí que es cierto que está muy bien lo que dije al principio, ¿no? Pero que no todo es perfecto en el cholismo. Pero sí que es cierto que cuando al Cholo Simeone le han dado las herramientas, las sabe utilizar. Vamos a lo que dijo Hansi Flick después del partido. En los primeros 45 minutos dijo que recibieron una gran lección y en un solo extracto de la rueda de prensa, Hansi Flick dice hasta en 2 ocasiones que está muy orgulloso de su equipo, pero parece, Alex, mientras continuamos con la lectura de esto, que a Hansi Flick el partido se lo ganan también desde la disposición del 11 inicial. Le puso a Llorente en el lugar a donde tenía al futbolista que más alergia tiene a la presión que Frenkie de Jong. Y más alergia tiene a los balones divididos también y que es débil en transiciones. Es que fue la tormenta perfecta para el Atlético de Madrid, evidentemente, y ahí confluyen varios elementos. Algunos ya los han dicho mis amigos, el contexto del partido, la necesidad que tenía el Atleti respecto a la necesidad que tiene el Barça, los elementos también externos del partido, aparte de las lesiones, de los muñecos que faltaban y todo eso, el césped, por ejemplo, le juega una mala pasada al Barça en el primer gol, el hecho de arrancar, a pesar de que el Atleti ya había tenido una oportunidad clara antes del error de los Garcías, de Eric y de Joan, pero que encajar el primer gol de esa manera pues te condiciona muchísimo el partido. Y luego está el plan de juego de los dos entrenadores. Simeone la clava metiendo a Llorente por dentro, dándole una oportunidad a Nahuel Molina y metiendo a su hijo de quinto defensor en un 5-4-1, con Griezmann y con Ademola Lookman en esas posiciones de mediapuntas en los costados, y con Julián Álvarez con mucha movilidad, esperando las transiciones. Y en el Barça el plan de partido fue el peor posible. Las elecciones tanto de los muñecos como sobre todo de la disposición, pero los muñecos en banda izquierda, elegir al sustituto de Rafinha, que ya es un problema enorme para el Barça, pero si metes ahí a Olmo en esa posición, el lado fuerte del Atlético de Madrid, cuando estamos viendo las estadísticas y se ve lo de las transiciones, porque tuvo pues el 34% de posesión y le hizo muchísimo más daño al Barça. Si tú sabes que te vas a enfrentar a un rival que tiene el lado bueno, pero con mucha más diferencia que el otro, en la banda derecha, donde tienes, aunque esté Molina en vez de Llorente, pero es igual, que tienes un jugador útil para sacar el balón, el central de ese costado, que es Marc Pubill, al ser lateral de oficio, también sabe sacar bien la pelota, tú tienes que poner a alguien allí que presione, que robe, que iguale la intensidad física de ese costado del Barcelona, del Atlético de Madrid. Y eligió a Dani Olmo, que tiene muchísimas cualidades, pero que no es ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el que presiona con más intensidad. Y por ahí se le fue el partido. Luego ya las transiciones, el Barça estaba vendido, el plan de jugar también con Casado y Frenkie de Jong fue un auténtico desastre. Y para acabar redondeando, lo que decíamos de Frenkie de Jong, fijaos las transiciones en el cuarto gol, por ejemplo, o en el gol de Griezmann, es que es igual. No baja, no tiene la misma intensidad a la hora de correr, no tiene nunca la vigilancia de decir, oye, ¿por dónde está el jugador libre del Atlético de Madrid? Solo va trotando hacia atrás. Son muchos factores que se van apilonando unos a otros, pero lo de la primera parte fue, brutal. Fue un repaso auténtico. Está el factor terreno de juego también, pero ese jugaba para ambos y luego para el que solo jugaba
el factor tribuna era para el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone habló sobre esto después del compromiso porque en reiteradas intervenciones mencionó el impacto del público, la energía increíble del estadio, como acá leemos que dice. Pudimos acompañar esa ola de energía que se visualizaba y se sentía. Creo que la interpretación del partido fue muy buena. Esta fue la frase más repetida del Cholo durante el compromiso. Y los espacios, cómo aprovecharon los espacios con Lookman. Y creo también, es cierto, no hay que caer, y creo que un error comete quien piense que el Barcelona acá fue perjudicado por el árbitro, pero Barak, hay que caer en una acción en la que, si bien el partido lo ganaba el Atlético de Madrid a pesar de esto, y lo iba a ganar también a pesar de esto, estábamos quizás hablando de otro tipo de eliminatoria por el momento en el que llega la acción, que era justo en los 7 minutos a donde yo he insistido que el Atlético de Madrid, aún incluso con 1-0, suele tirarse atrás. Imagínate, con 4-0 a favor, la comodidad que eso les llevaba parecía ideal para que el Barcelona al menos empezara a descontar y acercar la diferencia de cara al partido de vuelta. Esta acción y cómo se gestionó, ya la has mencionado un poco. Reflexiona en ello. El tiempo es finito igual. Sí. Bueno, fue más tiempo de lo que tardó el árbitro en delimitar y llegar a su conclusión. No voy a tardar por más. Son 7 minutos lo que tenés por delante. Un récord de intervención. No voy a tardar esos 7 minutos que se tomó el árbitro en decidir que no era gol. Cuando un error, muy entre comillas, arbitral, ha de necesitar 7 minutos para confirmarse, deja de ser un error. Y más cuando ni siquiera creo que con esas tomas, tras 7 minutos, nadie de nosotros puede estar seguro de que había posición adelantada. Otra cosa, y esto no caigamos en el error de centralizar en el análisis de esa jugada el repaso que le dio el Atlético al Barcelona. Ya hablamos de eso. Hubo muchas más claves en los duelos Lookman contra Koundé, en los duelos Valde contra Simeone, los duelos en medio campo de los que habla Alex Pareja. Es mucho más importante el hecho de que Frenkie de Jong y lo dijimos la siguiente semana, la semana anterior. El problema de Frenkie de Jong es que cuando el barco está a la deriva es el primero en naufragar y jala al resto. Y desde el 8-2, que es el único sobreviviente, el 8-2 contra el Bayern Múnich, es la historia con Frenkie de Jong. Dicho todo esto y analizado, para que nadie piense que estamos centralizando el debate en el arbitraje, es verdad que esa jugada, ya no solamente por la implicación en ese mismo partido, porque ese mismo partido, 4-1 puede ser que no pasaba nada y que hubiera sido exactamente igual el resto de la segunda mitad, o que le hubiera entrado el cuerpo se quedó en el miedo al Atlético, o la adrenalina al Barcelona, y por ahí hubieran metido otro gol, o quizás no. En cualquier caso, si queda 4-1, ese partido de ida, es muy distinto el horizonte en el que el Barça, que es muy probable, meta un 1-0 en el partido de vuelta, y la diferencia entre estar 4-1 ahí abajo y 4-2 en casa contra un Atlético, sus fantasmas, y sabemos la tendencia que tiene en ciertos momentos el equipo de Simeone de dispararse a los pies, eso lo puede haber cambiado todo. Quizás si el enfoque puede ser a partir del arbitraje, que no fue el mejor, además, y a pesar o al margen de esto, Flick hace foco, Rodri, en las acciones de la primera mitad, en la que, sin mostrar tarjeta amarilla, permitía que la varilla de la intensidad fuera encontrando un umbral de fuerza a la cual el Barcelona no quería llegar ni le convenía estar tampoco, pero solamente por ahí. Tampoco es que el arbitraje ha tenido que ver en que el Atlético de Madrid haya sabido aprovechar las condiciones que presentaba el partido mucho mejor que el Barcelona, o interpretar que, Rodri, la eliminatoria, si bien no te va a dar el boleto en la ida, de repente ya puedes extender la mano en la ventanilla para que te lo den. No, a ver, yo entiendo que el FC Barcelona esté mosqueado por el arbitraje, porque es obvio que en el momento, por ejemplo, volviendo al tema del VAR, hay ese parón. El Atlético de Madrid estaba pasándola muy mal, y puedo entender que te pueda cortar, más allá de que te anulen o no el gol de Pau Cubarsí, que te anulen el ritmo, que ahí sí que eso el Barça daba la sensación de que estaba empezando a asustar un poco al Atlético de Madrid y a meterse un poco en la eliminatoria. Dicho lo cual, yo he hablado con gente del FC Barcelona y me han contado que ellos se quejan sobre todo de faltitas, de decisiones en el juego de parte del árbitro, sobre todo de las opciones de Simeone de poder ver la tarjeta roja, pero ya está. O sea, también admiten que hay una falta de intensidad, que no de dureza,
importante por su parte, que creo que esa autocrítica es importante dentro del vestuario. El propio Eric García, más allá de las palabras que dice, oye, nosotros hemos puesto muy de nuestra parte para hacer lo que acabó haciendo ayer el Fútbol Club Barcelona. Y creo que no hay que darle muchas más vueltas porque, insisto, más allá de lo del VAR, que creo que es indecente, porque, insisto, puede estar o no de acuerdo la gente en que el fuera de juego es por 1 milímetro y demás, pero tú no puedes parar 8 minutos un partido para decidir que de repente el fuera de juego semiautomático se estropea, tienes que hacerlo de forma manual, o sea, no puedes parar un partido 8 minutos por eso estamos todos de acuerdo, pero insisto que creo que viendo la primera parte del FC Barcelona, ni césped, ni faltas, ni decisiones arbitrales, creo que el Barça está muy por debajo de lo que ellos mismos deberían de haber estado. ¿Es remontable esto? Para terminar con vos, Alex. Hombre, me acuerdo de un mítico 5-4 en el Camp Nou con el gol aquel de Pizzi, los 4 goles que no sirvieron para nada de Milinko Pantic en el 97, pero está muy lejos. Yo no creo... El escenario hubiera sido remontable en ese escenario que habían dibujado tanto Barak como Rodri, ¿no? Que ese gol del Barça hubiera subido al marcador. Si te vas con un 4-2 lo puedes remontar, pero un 4-0 suena prácticamente imposible, por mucho que el Atlético de Madrid también tenga partidos muy malos en los que se deshace como un azucarillo, pero no creo que sea el caso. El 4-0 yo creo que es clave, es palmatorio ya para el Barça, que intentará ganar el partido de vuelta, obviamente, que tiene que dar una mejor imagen, pero que lo tiene muy complicado. Yo estoy de acuerdo, o sea, pero es una vergüenza que un partido de esta magnitud y de la importancia que tiene se juegue en un césped tan malo, y el otro día Coque precisamente se quejaba después de jugar en casa de eso, y al final el césped, pues mira... Después de jugar en la Cartuja, tras clavarle 5 goles al Betis, diciendo es verdad. en línea que el fútbol que despliegan entonces... es ese porque el césped les favorece, contrario a lo que tenían en el Metropolitano. Exactamente. Y mira, ironías del destino, pues el césped les favoreció en la jugada que arrancó el marcador con el primer gol, ¿no? Con ese mal pase de Eric García. Chicos y chicas, nunca le deis un pase al arquero que vaya en dirección a portería. Pero absolutamente nunca. Sonríe ligeramente Barak Feber y esto, conociéndolo, es preludio de algo. No, de acuerdo con Alex, pero no podemos salvar de la crítica a Joan García, ni porque el pase hubiese ido en dirección a la portería, ni porque la cancha estuviese como estuvo. Un gol así, enmarcado también en un bajo de su rendimiento, también señala a la prensa y a sus campañas desde Barcelona, porque desde el momento en que se empezó a presionar para que Joan García fuera a la selección nacional, y no solamente fuera a la selección, sino que fuera el titular, obviando el momento de Unai Simón en selección, y sobre todo el de David Raya, en selección como suplente primero y en el Arsenal como mejor portero de la Premier League, me parece que justo esa campaña que inició tras el partido contra el Español de Barcelona marcó un punto de inflexión en el rendimiento de Joan García, que ha llegado a su punto más bajo, con una jugada, si quieres, accidental, pero que no deja más que patentar que si ha ido a la baja también el portero del Barça. Bueno, para darle cierre a esto, hablabas de ironías, Alex. Ironías da el fútbol cuando Hansi Flick, dirigiendo al Bayern, le da al Barça la peor derrota de su historia en Champions League, y luego con el Barça, Hansi Flick recibe la peor derrota de su carrera, porque eso significó el 4-0 que le atestó el Atlético de Madrid en este partido de ida de las semifinales de la Copa del Campeonato Nacional de España, como me encanta llamar a la Copa del Rey. Y dicho esto, partido que Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, hoy en rueda de prensa, previo al partido frente a la Real Sociedad, le preguntaban sobre el resultado del partido del jueves, la victoria 4-0 del Atlético. La respuesta de Arbeloa fue: el partido de ayer, pregúntale al Barça y a Flick. Si las lleva preparadas, lo sabremos quienes le conocemos y sobre todo a su entorno. Alex, pareja, muchas gracias. Alex se tiene que ir, se va ahora o nunca, porque ese es el programa que tiene que ir ahora a presenciar. Y luego, a presenciar no, del cual tiene que participar.